Bienvenida familia emprendedora a su programa Encuentro Empresarial. El programa de hoy se viste de conocimiento, de cultura, de tecnología y de formación cuando estamos acá en la sede de nuestra gran Universidad Nacional Experimental del Táchira, quien ha formado a hombres y mujeres para que se vayan a crear y fortalecer y reactivar toda nuestra industria como del Táchira y otras partes de Venezuela. El ingeniero Alberto Bronstein, un ingeniero que vino de otras partes del mundo, llega acá y nos pide que él quiere que sea aquí en esta universidad donde se prepara al hombre que está transformando al mundo y a la mujer. Ingeniero Alberto Bronstein, bienvenido a Encuentro Empresarial. Gracias. Los tachirenses, pues, siempre como gente agradecida, estamos muy bendecidos cuando hombres y mujeres de otras partes del mundo han llegado a estas tierras a educarnos, a ayudarnos y a formarnos. ¿De dónde son sus orígenes, ingeniero? Nací en Colonia, Alemania, en el año de 1942, en plena guerra. Me sacaron en España, pasé mis primeros años en España, estudié en España y estudié en Suecia, ingeniería mecánica. ¿Por qué el Táchira? ¿Por qué no el norte de América o otra gran potencia? El Táchira, un ingeniero formado a estos niveles, ¿por qué? Por la amabilidad de su gente, la educación que había en esa época, los principios. Es totalmente opuesto a lo que tenemos hoy. En esa época era un paraíso. La gente amable se levantaban en los autobuses para darle 3, 4 personas, darle la silla a un anciano. ¿Y eso Sí, te atrapó? sí. El acento, la mezcla de los acentos europeos, las costumbres. Y no había egoísmo. Ok. Todos esos valores Sí. se deben recuperar muy prontamente porque Esperamos que esa sea es así. la lucha del ser humano. Ingeniero, cuando llegas acá al Táchira, ¿con qué industria, con qué parque industrial se consigue? ¿Qué había aquí hace 40 y tantos años? En el año de 1973. Era todo muy tranquilo. Casi nadie necesitaba fabricar algo porque todo era fácil comprarlo. Okay. Muy poco se fabricaba, aunque había gente que quería fabricar y se preocupaban. Todo era económico y era fácil hacer las cosas. En la referencia que hay de Alberto Bronstein, dice que cuando usted le expresaba a alguien que iba a fabricar, decían, pero usted señor, ¿qué era lo que te decía? Se reía la gente que para qué si esto estaba hecho. Okay. Sí. Entonces, sin embargo, usted llega y nos enseña que no hay que tenerle temor a las máquinas ni a las herramientas y que los empresarios teníamos que ser más creativos. Sí, porque si alguien fabricó una máquina, todos los demás, el 99%, están en capacidad de manejar una máquina. ¿Qué Bueno, máquinas empezaba Alberto Bronstein a fabricar aquí en el Táchira? lo primero que hicimos fue máquinas agrícolas. Okay. Fue lo primero que se hizo. Después se hicieron tostadoras para café, rastras, molinos, en un grupo habían bastante que nos acompañaban. Más tarde se hicieron torrefactoras de café y pequeñas máquinas industriales, neumáticas, hidráulicas, herramientas para estampado, troqueles. Todo eso pasando por las manos de Alberto. Y mucha gente empezó a incorporarse, muchos industriales, muchos empresarios. No, ya había mucho que hacían, aunque fuera de las normas, pero lo hacían. Okay. Yo lo único que hice fue imponer las normas, que son unas solas en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma. ¿Qué es la norma? Por decirlo, las normas de construcción. Gracias al tristemente célebre Alberto Speer, el arquitecto del diablo en la Segunda Guerra Mundial, hoy se puede hacer un tornillo en Rusia y coincide con la tuerca hecha en Venezuela. Okay. O sea que es una norma. Se estandarizó esto como norma a nivel internacional. Sí. Cuando ves que la universidad empieza a nacer, nuestra UNEP, ¿qué siente? ¿Que el Estado empezaba a invertir en tecnología? Sí, pero había un poco de desconocimiento, a pesar de que había bastante extranjero. No se habían traído las personas idóneas, que eran los tecnólogos. Un ingeniero tecnólogo, no, eran muy pocos, que es el que se necesita para enseñar en las universidades.
porque el ingeniero normalmente sale en forma teórica, pero si no hace maestría en tecnología, queda un poquito fallo, no puede aplicar. Hablando de estos instrumentos, que es parte de lo que queremos mostrarle allí a este emprendedor, a estos estudiantes, y que usted pidió que fuera aquí en la UNED y diéramos este programa, ¿es necesario para que exista una verdadera calidad, que exista normas a nivel internacional, apoyarse en una cantidad de instrumentos o simplemente con un metro y un vernier vamos bien? No, un cabello tiene aproximadamente 500 millas o 50 micras, 5 centésimas o media décima. No lo podemos hacer con un metro, es imposible. ¿Y para eso? Un metro convencional sirve, pero no es el idóneo. Tiene que existir un instrumento de metrología o de verificación y control, que son muy diferentes a los que se usan en los talleres de construcción. Cuando usted se incorpora acá antes y no al segundo segmento, ¿siente que la UNED está preparada para hablar de estos términos de medición a nivel micro? El personal, los profesores sí, pero no existen los instrumentos. Hay que invertir en eso. Hay que invertir en eso. En el segundo segmento seguiremos indagando más lo que es el mundo de alta tecnología, conocimientos internacionales y a qué debemos prepararnos en los próximos tiempos para incursionar y ser más productivos en todas las áreas, principalmente en máquinas y herramientas.